Bienvenidos a Del Sector Campo, tierrita fértil para que germine la esperanza, Alfredo. ¿Cómo les va? Bien, Silvito, ¿vos? ¿Bien? De maravilla, gracias a Dios, sí, muy bien. ¿Vos? Bueno, bien, pensando, cuando venía para acá, para armar este nuevo programa, me venía rascando la cabeza y pensando cómo puede ser que cuando estamos en condiciones de ser uno de los países más ricos del mundo, con mejor ubicación en cuanto a la economía, nos parecemos más a Kenia que a Dinamarca, qué sé yo, no sé, de locos, ¿no? Malos manejos, pésimos manejos, y no hubo cargo de un solo gobierno, sino varios gobiernos que se sucedieron y no supieron qué hacer con nuestra plata, o se la llevaron, que es otra cosa. Pero lo cierto es que hoy estamos peleando ahí cuando tenemos granos que aumentaron un 100% en una semana, en un año, y ganadería que aumentó 100% en un año. Parece un número redondo. O sea, cualquier país del mundo estaría festejando lo que nos pasó a nosotros y nosotros estamos contando las moneditas. Es insólito. Somos realmente un país increíble, ¿no? Somos un país pobre, Alfredo, más del 40%. Sí, no me animaba a decirlo sociedad. Porque iba a sonar a despectivo. Bueno, pero somos un país pobre. Al país lo hace la gente, su sociedad. Y tenés más del 40% metido por debajo de la línea de pobreza. Esto duele muchísimo. Vos hablaste muy bien. Soja, por ejemplo, un producto simbólico para la economía argentina, arriba de los $600 la tonelada. Pero también hay que decir que esos $600 no es lo que le llega al productor que después termina derramando en el resto de la sociedad, en el resto de la cadena comercial. El productor de esos $600 recibe menos del 40%, mucho menos del 40%. Mucho. Y esto tiene que ver con la presión impositiva, las retenciones, pero además con el diferencial cambiario que existe en la Argentina. Los distintos tipos de cambio que hacen que tengamos un jeroglífico desde el punto de vista de perspectiva también, ¿no? Vamos a tratar de desarrollar con ustedes un poquito de todo lo que está sucediendo desde el punto de vista ganadero y agrícola también, ¿no? Malena de los Ríos nos presenta con estos títulos. Muy buenas tardes, Alfredo y Silvio, bienvenidos. Ahora sí vamos a ver un panorama, los principales títulos del sector agroindustrial. Y el primer título que vamos a ver en pantalla tiene que ver con los futuros agrícolas y que son un muy buen negocio. Esto es de acuerdo a la información que brinda el portal Valor Soja, que en lo que va del año, los futuros agrícolas fueron la mejor inversión financiera. Ahora, en términos de rentabilidad, en lo que va del año, en lo que va del 2021, estamos hablando de una rentabilidad bruta en dólares que casi llega al 15%, 14,8% para ser más exactos. Ahora, ¿cómo le hace competencia a la devaluación del peso? Esta pregunta se resuelve teniendo en cuenta que a pesar que estas operaciones se realizan en pesos, el activo que es subyacente es un bien que está dolarizado, es decir, el grano se vende en dólares. Entonces, de alguna manera, funciona como un refugio ante la devaluación del peso que vivimos en el día a día. Segundo título tiene que ver con los fabricantes de la maquinaria agrícola que están buscando cerrar una ley para el sector. Este sector se reunió esta semana con el ministro de Desarrollo Productivo, que es, Matías Culfas, en donde, ¿qué es lo que buscaban definir? Fijar el porcentaje de los componentes locales que van a llevar los implementos para definir esta maquinaria como producto nacional. Ahora, no es el único objetivo de los fabricantes, porque ¿qué fue lo que reconocieron? Que están en busca de financiamiento, por un lado para ampliar su capacidad productiva y así poder cerrar negocios con el exterior. Tercer título, vamos a hablar de una noticia muy buena, porque la soja derribó su barrera y llegó a más de $600 en Chicago, y esto en algún punto rompe todos los récords. El dato a tener en cuenta es que el fuerte incremento de los subproductos del complejo soja generan una mayor expectativa para el ingreso de los dólares. Estamos hablando del aceite, que cerró cerca de los $1.500 la tonelada, y la harina casi $500 por la misma cantidad. Bueno, estos valores lo que muestran es una suba del 100% en relación al mismo mes del año 2020. Último título, ahora sí vamos a hablar acerca del asado. Vemos una noticia, miren el asado que estamos viendo,
Pero no es tan buena noticia. ¿Por qué? Porque el salario perdió el poder de compra en relación a que, bueno, ¿cuánto vos podías comprar con un sueldo promedio? ¿Cuántos kilos de asado podías comprar? En la actualidad, con un sueldo promedio se adquieren 180 kilos de carne, cuando hace 15 años atrás, con el mismo sueldo promedio, se adquirían casi 250 kilos. Esto se desprende de un informe elaborado por la Asociación de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola. Ahora, el consumo interno de carne se redujo un 15% entre el año 2018 y 2020, pese a que la oferta de carne aumentó. Esto permite ver que no es un problema de abastecimiento, sino de una caída real del salario. Estos fueron algunos de los títulos en Del Sector Campo. En Del Sector Campo, Alfredo, vamos a recibir a Alberto Morelli, presidente de Maizar. Se viene el Congreso de Maizar la semana que viene, vamos a hablar de eso, pero la primera pregunta es, ¿cuál es la visión desde Maizar de lo que está pasando justamente con el cereal, que llegó a superar los $300? Hay mucha tensión inclusive con los consumos que destinan parte del maíz a producir proteína animal. ¿Cuál es tu visión, Alberto? Buen día. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alfredo, Silvio? La verdad que un gusto de estar esta tarde con ustedes. Bueno, a ver, estamos en plena cosecha, ¿sí? O sea que hoy tensión, más allá, digamos, por cantidad no debería haber. Tema precio, bueno, va reflejando en cierta manera, va acompañando, digamos, también el mercado internacional y el precio interno. Pero la tensión que se genera con la transformación en muchos de los casos no tiene que ver obviamente con el incremento del precio del maíz, pero muy fundamentalmente porque muchos de estos productos tienen precios congelados. Entonces, a ver, el maíz ya está desacoplado del mercado internacional por dos motivos. Por un lado, porque tiene retenciones, y segundo, porque tiene un dólar que no refleja la realidad de la situación del país. Entonces, creo que tenemos que seguir trabajando. Estos valores crecientes lo que van a hacer, obviamente, es inducir a que haya una mayor área sembrada, que es lo que nosotros esperamos. Y por supuesto, cuando hay mayor cantidad y cuando hay más abundancia, los precios son más razonables. Cualquier otra situación que tienda, o cualquier medida que el gobierno tienda y que el productor perciba como agresiva hacia el cultivo de maíz, lo que va a caer es el área. Alberto, charlaba con un filotero y me dice, imposible, tiene maíz, tiene un área importante de maíz y demás. Dice, vos sabés que voy a volver a dárselo de comer a los animales. Yo me horroricé porque te imaginas, los filoteros están, que ni te cuento, vuelan con el precio del maíz. Y me dice, el problema es que yo lo vendo y es la cepillada brutal que le pega el Estado a mis bienes, a mi producto. Creo, insisto, que le voy a dar de comer de vuelta a los animales. Ahí empieza a jugar Alfredo, lo que es el costo de oportunidad, ¿no? El costo de oportunidad cuando vos tenés tu propio cereal es el valor que tiene, pero en realidad cuando vos le descontás todas las cosas que te van a descontar desde que sale de la tranquila hasta que llega al puerto. Si le quedan monedas y es mucho más eficiente transformarlo en kilos de carne, es una decisión sumamente razonable y es la cuenta que deben hacer aquellos que son dueños del maíz, que tienen maíz. Alberto, ¿cuál es la visión de Maizar respecto de la ley de biocombustibles? Ahora prolongada por un DNU durante 60 días, pero después hasta inclusive debatiéndose en el Congreso un proyecto del kirchnerismo concretamente para modificar lo que ya está vigente. Mira, en esto creo que hay que hacer da para varias reflexiones. La primera es que sigue mostrando lo imprevisible de la política argentina. Esta ley tiene 15 años, sabíamos cuándo terminaba, y fíjate que tenemos que ir a una prórroga de 60 días, cuando tuvimos mucho tiempo para preparar una ley. En octubre del año pasado se presentó el diputado Gutiérrez de Córdoba, presentó el anteproyecto de ley consensuada de un trabajo de 1 año y medio por la Liga de Provincias Bioenergéticas, más toda la industria, más las asociaciones en las cuales nosotros también trabajamos. Ese está consensuado por todos los sectores de producción. Y esa no se trató. Entonces aparece el kirchnerismo por el diputado Clery de Santa Fe con una ley que retrotrae inclusive el consumo de biocombustibles, ¿no? El biodiesel de 10 a 5. En el caso del maíz, el corte del etanol lo mantiene en 12,
dice 6 para caña de azúcar, 6 para maíz, pero se puede bajar al 9 y esos 3 puntos los entrega el maíz. Entonces, y las plantas de maíz, de bioetanol de maíz, no tienen más chance que hacer bioetanol, no pueden hacer otra cosa. Entonces, yo no puedo entender cuál es el sino de un diputado que presenta una ley donde se van a cerrar plantas, donde hay gente que va a quedar sin trabajo, en un país que justamente lo que hace falta es que habrá más plantas, más trabajo. La verdad que es incomprensible, inclusive va contra todos los pactos de medio ambiente que ha firmado Argentina desde el Tratado de París para acá, porque hay que recordar que el etanol de maíz, el etanol de caña, el de bioetanol, disminuye el 70% de los efectos de gases invernaderos a través del dióxido de carbono. Entonces, la verdad que es absolutamente incomprensible. Alberto, ¿por qué no nos das algunos detalles del Congreso de Maizar? El Congreso de Maizar va a ser el 18 de mayo, va a ser obviamente en forma virtual, como es habitual, como lo hemos hecho el año pasado. Para inscribirse hay que entrar a la página que es www.congresomaizar.org.ar y ahí la inscripción es gratuita. Van a recibir contra la inscripción un mail que ya los habilita para ingresar al Congreso para el día 18. Y la verdad que el Congreso Maizar, el futuro es hoy, ¿no? Que arriesgados en esta Argentina decir que nuestro futuro es hoy. Abrazo, Alberto, gracias. No, gracias a ustedes como siempre. Nos vemos entonces el 18 de mayo en el Congreso Maizar. Un abrazo muy grande. Alberto Morelli, del sector campo. Y ahora en Del Sector Campo, la columna semanal que todos estamos esperando con nuestro especialista Julio Butet, que nos habla acerca del mercado de Liniers, los precios de la carne, toda la info actualizada a continuación. Bajo el objeto de agregarle el máximo valor posible a la agroindustria bovina, el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ayuda a sus asociados a conservar las ventajas y al cumplimiento de los estándares más exigentes para ofrecer un producto único a nivel mundial, el bife argentino. Consorcio ABC, nuestra carne al mundo. Desde este miércoles y hasta el 31 de diciembre, el gobierno junto con la industria frigorífica reedita el programa de cortes a valores moderados que están en promedio entre 100 y 200 pesos por debajo del promedio de cortes que ha sacado en el último informe el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Este diferencial para el 5% casi de los ofrecimientos de carne que hay particularmente y en la mayoría de los casos en Capital y el conurbano bonaerense, no alcanza para torcer el resto de los valores, el resto de los precios del 95% de la carne que se vende en estas dos localidades, pero la verdad es que intenta en cierta manera establecer un límite o un diferencial de precios que por lo menos va a ser para los primeros consumidores que lleguen a esos puntos de venta. No alcanza para modificar el precio de la carne, pero sí, como dice el gobierno, es una referencia. La actualidad del negocio está sufriendo estas circunstancias. El maíz está muy caro, el engorde o la terminación de los animales que consumimos se hace con maíz y eso generó un aumento en la hacienda por un faltante que se está produciendo por un radical cambio en los engordes. Por esta circunstancia están haciendo los fildoteros y engordadores a campo, que es el siguiente: llevar la hacienda a un campo para sumar kilos baratos y después sí terminarlas con algo de maíz a este precio realmente tan elevado que está teniendo en las últimas semanas. Y esta circunstancia genera un bache de oferta que estamos viendo en este mercado. La verdad es que en las últimas ruedas entró muy poco consumo especial, que es lo que habitualmente consumimos en Capital y conurbano bonaerense, y esta situación hizo subir la hacienda en pie y por lo tanto también las medias reses. El último informe de CAMIA, la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores, habla de marzo contra abril un aumento de casi un 12% en el precio de la media res,
que recibe el carnicero para vender. Pero el precio de la carne, según el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, aumentó solo un 4%. Hay un diferencial de 8 puntos porcentuales que han absorbido matarifes y carniceros porque no lo pueden trasladar a la calle, porque de hacerlo el consumo bajaría todavía más de los 48 kilos por habitante por año que dio el mes pasado. Entonces, en estas circunstancias cabe y vale la pena destacar que la formación de precios de la carne viene de un mercado libre, primero de Hacienda en pie, aquí en el mercado de Liniers, y después no es simplemente una suma de costos para llegar a un precio que el carnicero pone al mostrador, sino que también tiene que tener en cuenta en qué situación está la demanda minorista. Y en del sector Campo Male empezamos a jugar como de costumbre con nuestras redes sociales. Exactamente, Silvito. Nos pueden encontrar en todas las plataformas @delsector.com, Facebook, Twitter, Instagram. Estamos en todos lados y esperamos tu comentario todos los sábados. Y vamos a Twitter a ver qué es lo que están diciendo los grandes personajes en esta red social con respecto al sector agroindustrial. Bueno, vamos a dar lugar al primer tuit que vamos a ver en pantalla, que tiene que ver con la gira presidencial y dice: ¿cuánto cuestan los alimentos en los países de Europa que visita Alberto Fernández en comparación con la Argentina? Esta fue una nota publicada por Juan Dillon en Infobae, interesantísima. Fíjate, algunos datos concretos, porque hablan muchos funcionarios, inclusive el presidente, de lo que se paga por alimentos en la Argentina, que lo quieren comparar con lo que lo quieren emular en realidad con lo que paga cualquier consumidor del mundo. Fíjate, en Buenos Aires la leche descremada, larga vida en Carrefour, sí, 56 pesos con 60. En Madrid, 56 centavos de euro. Esto es 100 pesos con 80 centavos. Y en París, 75 centavos de euro, lo que representa 135 pesos. Más del doble. Fíjate, harina blanca, un elemento esencial en la canasta básica. En Buenos Aires, 64 pesos, un kilo en Carrefour. La harina blanca en Madrid, 84 centavos de euros. Estamos hablando de 151 pesos con 20. Y en París, 55 centavos de euros, 99 pesos. Ahora vos fíjate, acá está el quid de la cuestión. El sueldo de un empleado de comercio en Buenos Aires, 74.733 pesos, puede acceder con este sueldo a 1.320 cartones de leche por mes. Sí. En Madrid, el sueldo promedio, 1.108 euros. Ese mismo empleado está comprando casi 2.000 leches por mes. La esencia del problema está, entre otras cosas, en el bolsillo de todos nosotros, Male. Segundo tuit que vamos a ver en pantalla tiene que ver con que la Argentina prorroga la ley de los biocombustibles a la espera de debatir una nueva norma. Y lo hace por 60 días. Hay mucha preocupación en todo el sector productivo. Ha hecho enormes esfuerzos y grandes inversiones en los últimos años y hay mucha incertidumbre. Por ahora, DNU de 60 días. Después veremos. Recordá @delsector.com. Estamos todos los sábados y te esperamos en Del Sector Campo. Espacio de Sanidad y Divulgación Científica. Toda la información la tiene Antonio Monteagudo, que lo vemos a continuación. La semana pasada, el Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba comunicó que se registraron 119 nuevos casos de triquinosis en el ámbito, por supuesto, de la provincia. Se trata de personas de Toledo, Losada, nos informan, Río Segundo y de la ciudad de Córdoba, capital. Gran preocupación. Se venían detectando casos en otras localidades, en otras provincias inclusive del país, de las 22 que normalmente padecen este flagelo. El problema es que todos los afectados, en este caso, según nos dice el informe oficial, consumieron chacinados
en este caso salames, sin etiquetado, elaborados de modo clandestino o irregular, sin cumplir las condiciones básicas esenciales de higiene y control sanitario. La información que nos llega consigna que, afortunadamente, y esto tenemos que destacarlo, no hubo ningún caso fatal. Todas las personas afectadas están bajo tratamiento y asistencia. La triquinosis, lo hemos repetido en estos espacios, es una zoonosis de larga y azarosa historia. El dato más antiguo que nosotros hemos podido encontrar es del año 1200 a.C. en Egipto. La información, saltando en el tiempo, más documentada, la obtuvimos en el año 1835 y en nuestro país hay registro desde 1898, datos que tienen que ver con una enfermedad, insisto, tan antigua prácticamente como la historia. Cuando revisamos, encontramos que la triquinosis acompañó todo el proceso y es una enfermedad generada por parásitos. Estos parásitos tienden a invadir tejidos musculares, inclusive afectan el corazón, los pulmones y el cerebro. Hay tratamiento, pero resulta imprescindible, esto lo tenemos que reiterar una vez más, aplicar la vigilancia permanente, el control y recurrir a profesionales en la materia. En la Argentina, desdichadamente, con esto de los productos caseros, entre comillas, la clandestinidad, los trabajos que se realizan en una forma realmente no controlada y no ajustada a condiciones básicas, insistimos, esenciales de higiene, lleva a que haya contaminación. Y aquellos que compran en lugares no habilitados, a la vera de los caminos, de las rutas, realmente se convierten, lamentablemente, y lo vamos a tener que repetir una vez más, en propagadores de esta enfermedad, real y potencialmente para el sector agropecuario, pero sobre todo para el ámbito urbano, como estamos comprobando fehacientemente. Resulta esencial insistir entonces en la necesidad de un control estricto en la materia. Lo están haciendo las autoridades competentes, tanto en el ámbito nacional por parte del SENASA, como los municipios, las gobernaciones, que están tratando de asistir en esta materia, pero aquí se requiere la decisión del consumidor, en definitiva de cada uno de nosotros. La triquinosis es un desafío que nos exige máxima atención y cuidado por nosotros mismos. Y en Del Sector Campo, Alfredo, tenemos el gustazo de recibir a Sebastián Bendayán, que es de Cafrisa, de la Cámara de Frigoríficos de Santa Fe. Y sabemos que en Santa Fe hay un importante conglomerado de frigoríficos de gran relevancia. ¿Cómo te va, Sebastián? Gracias por recibirnos. Hola, Sebastián, gracias. ¿Qué tal, Alfredo, Silvio? Un gusto, como siempre, escucharlos y poder aportar un granito de arena. En principio, como para iniciar la charla, te preguntamos por el tema del acuerdo de precios entre supermercados, frigoríficos exportadores y el Ejecutivo Nacional. ¿Qué les dejó eso? Bueno, la verdad que es este acuerdo, como bien vos decís, que si bien agrupa a los frigoríficos exportadores, nosotros estamos dentro de FIFRA, aportamos nuestra cuota aparte, es en relación a las exportaciones del año pasado. Este nuevo acuerdo lo que se logra es hacer una prórroga, digamos, si bien una revisión trimestral, pero es hasta diciembre de este año. Y se aportan más toneladas. Por el mes de mayo van a ser unas 8 toneladas
que van a ser distribuidas en las bocas de los supermercados. Como siempre decimos, por ahí a lo mejor no va a llegar al grueso de la gente o en el grueso de las localidades, como uno a lo mejor pretendería, pero bueno, lo que ocurre es que los exportadores ya tienen las bocas de comercialización mediante supermercados. Sebastián, esto de alguna manera también genera algunas rispideces entre aquellos que están a lo mejor aunados en las grandes empresas o empresas exportadoras y demás, y un poco más los ciudadanos de a pie, carnicerías que no están en condiciones de entrar en el mismo negocio de ninguna manera porque trabajan con mucha menos mercadería y demás. ¿Se va contemplando todo eso? ¿Cómo se va manejando ese tema? Es una realidad. Por un lado, la situación de que participan los exportadores que pueden de alguna manera integrar algunos tipos de cortes que no están saliendo en estos momentos, que lo vuelcan al mercado interno. Y por otro lado, sí, no solo las carnicerías, sino también los frigoríficos que se dedican al consumo interno. Esa es una realidad que, bueno, por lo menos lo que vemos nosotros como positivo es que esto traccione y que trate de copiar las medidas para que por lo menos no haya más incremento de los que está viendo. La realidad, en concreto, por gente, y lo comprendo, lo entiendo, que está en desacuerdo o manifiesta su descontento en el aumento de la carne en góndola, pero la realidad es que están aumentando todo lo que es los productos alimenticios. Y tenemos que ser conscientes de el incremento que hay de los impuestos y los servicios, sobre todo el combustible, que a nivel de logística eso influye mucho en la industria frigorífica. ¿Cómo se explica desde la industria esta fuerte caída que tiene el consumo per cápita de la carne vacuna? Estamos hablando de menos de 50 kilos, cuando en algún momento Argentina supo estar más cerca de los 100 que de los 50, ¿no? Yo tengo mi análisis más detallado. Viste, como siempre ocurre, toda información, según cómo se analice, puede ser tendenciosa hacia un lado o hacia otro. Es verdad que estamos rondando los 45 kilos per cápita de consumo, que esto es uno de los más bajos de los últimos 40, 50 años. Es sin precedente, pero también es la realidad que hay que también analizarla en su conjunto. Una es la pérdida del poder adquisitivo real de la gente, que eso es concreto. Después también tenemos incorporación de proteína animal de otras características, no solamente bovina, que como en el caso del cerdo y el pollo, y que tiene una rotación mucho más rápida, y a nivel de costo el consumidor elige y se vuelca también a esta. Por eso también ha crecido tanto el consumo del cerdo y pollo en nuestro país. Y después otro análisis que queda en materia pendiente desde siempre, digamos, desde los últimos 30, 40 años, tenemos que no tenemos una política ganadera de incentivo al productor ganadero, que, digamos, es nuestro amigo, digamos, aunque a veces siempre se ponen las antípodas, producción e industria. Estamos teniendo el mismo stock ganadero desde hace por lo menos 20, 25 años y se están faenando la misma cantidad de animales y está incrementando la población. Entonces, la ecuación matemática también te va a dar que va a ir a una disminución del consumo per cápita. Esa es un poco la explicación, por lo menos la que puedo aportar yo. Permitinos una pausa breve. Sebastián, regresamos en un minuto para seguir conversando de varias cuestiones que deja pendiente el tema de ganados y carnes por estas horas en esta Argentina tan convulsionada. Ya regresamos. En Del Sector Campo seguimos conversando con Sebastián Bendayán de Cafrisa. Sebastián, tengo entendido que esta semana hubo un encuentro de las diferentes cámaras de la industria frigorífica con la Dirección Nacional del Control Comercial Agropecuario, que se dispuso a explicarle a ustedes, a los frigoríficos, sobre todo pensando en la exportación, cómo van a funcionar todas estas nuevas cuestiones que fueron publicadas en el boletín oficial. Entre otras cuestiones está la declaración jurada de venta al exterior. ¿Los dejó conforme la explicación? ¿De qué charlaron sobre ese tema? La verdad que primero que nos tomó de sorpresa, de buena manera, digamos, la convocatoria,
y de algún modo también fue de explicar los motivos y tratar de aclarar las eventuales dudas que puede llegar a haber en el sector, porque todos pensábamos que esto se viene como lo que era el antiguo ROE rojo de exportación. Por nuestra parte, por lo menos desde FIFRA yo te puedo dar la posición y que lo vemos como una buena medida. Prima facie vamos a ver cómo empieza a funcionar, porque esto empieza el requerimiento a partir del próximo viernes. El martes serían las 48 horas hábiles para obtener esta declaración. En principio no tendría que tener ningún obstáculo. Por parte de las autoridades nos dicen que la documentación que se solicita no es ni más ni menos de la que venía solicitándose en resoluciones anteriores, como que es el caso de la resolución junta del 2017, en donde cuando se perfecciona o se materializa el permiso de embarque en aduana, son esos mismos datos que se replican hoy por hoy provisoriamente en la página de agroindustria del Minagri, y que no va a traer ningún tipo de obstáculo ni impedimento. Lo que sí también el funcionario fue sincero y remarcó: ante cualquier tipo de requisitoria o irregularidad que nosotros observemos, vamos a hacer la denuncia correspondiente ante la UIF o ante la penal tributaria, y los argumentos y los motivos que ellos exponen es que habían detectado algunos casos de subfacturación o de triangulación. Sobre todo por un acuerdo que firmaron con el gobierno chino semanas atrás, en donde el gobierno chino empezó a informar cuáles eran los valores que los importadores chinos estaban comercializando con los exportadores argentinos. Y ahí empezaron a saltar diferencias. Eso puntualmente fueron las explicaciones que ellos nos habían manifestado, que en algunos casos, no en todos, no lo estaba generalizado, pero en algunos casos había una diferencia de hasta $1.000 por tonelada que no estaba declarada. Entonces, de algún modo, esa era el motivo por qué se iba a implementar esta normativa, que es provisoria, es por 30 días más o menos, porque solamente es para bovino, pero quieren materializarlo en una resolución conjunta entre aduana, que sea, digamos, el mismo sistema Malvina, que es el que monitorea todas estas cuestiones, donde van a estar incorporados también el tema de porcino y el tema de carne aviar, incluso también menudencias. Alguna vez un importante evasor, alguien que estuvo muy en la palestra en el tema del comercio de la carne, me dijo: yo no hago cosas raras, yo al fin de cuentas me buscan, me persiguen, pero yo lo único que hago no pago el IVA. Y bueno, te podés imaginar la sorpresa de los que escuchamos eso, pero para algunos viene la cosa definitivamente por ahí, porque ¿cuándo vamos a llegar? ¿Vamos a llegar a buen puerto alguna vez con este tema? Porque si están los que pagan y están los que no pagan, si están los que son controlados permanentemente por el Estado, y están los que porque son una cooperativa armada ante el peligro que se prenda fuego todo y ante que los sindicatos vengan y me tomen por asalto el frigorífico, que trabajen como quieran. Y lo mismo pasa con las carnicerías. Están algunos carniceros que están anotados con todos los chichos y otros carniceros que no existen. ¿Se puede seguir trabajando así? ¿Hasta cuándo esto? Porque el mal ejemplo cunde, ¿no? La verdad que, Alfredo, es muy claro lo que vos planteás y bueno, hay trabajos ya realizados que la matriz impositiva de por sí es una carga muy grande, que en algunos productos ronda el 35% y en otros llega hasta el 50%. Entonces es difícil estar en regla y cumplir con toda la normativa, y vos mirás para el lado y hay establecimientos que no lo hacen. Es muy difícil competir contra eso. Otra de las resoluciones estas que se estuvo manejando, el tema del cuarteo, entonces es difícil vos decir, bueno, perfecto, yo hago el esfuerzo financiero como empresa para cumplir la normativa del tema del cuarteo, ahora la van a hacer todos, ¿se va a comercializar por cuarto o vamos a seguir en este doble estándar? La verdad que es muy complejo y es muy de la idiosincrasia del argentino, que la verdad que hay que sacarlo de una vez por todas, ¿no es cierto? Sobre ese tema puntual me gustaría traer un tema que instaló esta semana y es la última que te hacemos, Sebastián Camia, que dijo: ojo
porque el cuarteo y la inversión que merecen muchas industrias a partir de esta obligatoriedad que va a regir a partir del año que viene, va a incrementar el precio de la carne un 15%. ¿Vos crees que esto se puede dar? Yo lo que no creo es que algún incremento va a haber. Eso es concreto, es real. ¿Por qué? Porque la industria frigorífica va a tener que incorporar mano de obra, va a tener que hacer capacidad de frío, salas de desposte y de cuarteo. O sea, ese incremento que va a haber por un lado se va a ver, digamos, disminuido en lo que valga al carnicero, que le bajen el cuarto al carnicero. Algún tipo de incremento va a haber. No te sé decir a ciencia cierta si va a ser un 15% real tan directo. Gracias por estar, Sebastián, muy amable. Gracias, Sebastián, un abrazo. No, Silvio, Alfredo, les agradezco como siempre y a disposición. Chao, hijo. Sebastián Bendayán, en Del Sector Campo. Black Bamboo Enterprises, la nueva marca de un frigorífico histórico. Compra directa todo el año de novillos trazados y vacas Unión Europea, manufactura y conserva. Planta Hugues, provincia de Santa Fe. En Del Sector Campo compartimos, como de costumbre, todos los sábados, ganadería en un minuto. Mucho para compartir, porque se conocieron los datos de faena del mes de abril. 1.070.000 cabezas. Un quebranto importante si comparamos abril con el mes inmediato anterior, con marzo, una caída del 13%, y si la comparación es interanual todavía el dato es más preocupante, una caída del 14%. Si le agregamos a este dato el hecho de que la faena de hembras ha crecido después de muchos meses y ha quedado en 47.4%, esto quiere decir, nos pone en evidencia que la oferta durante abril de hacienda destinada al consumo interno fue muy pobre. Esto nos ayuda a entender que en un mes donde se empieza a mesetar el negocio de la materia prima para colocar la carne en el mostrador ha sido muy poca realmente, tenemos que hablar de que en este contexto estamos comiendo el piso de la historia en materia de carne vacuna, que está en 45.2 kilos. Para que haya pan y alimentos en las góndolas, los granos tienen que pasar por las plantas de acopio. Seguimos trabajando para alimentar al país, garantizando la sanidad de los alimentos y la salud de nuestros trabajadores. Estuvimos, estamos, estaremos. Federación de Centros y Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales. Y en Del Sector Campo vamos a incorporar al personaje de la semana. Uno de los hombres más ricos de la Argentina, tiene como 10 kilos de soja en la casa guardado, así que es prácticamente un multimillonario. Qué maravilla, y además qué bárbaro, lo Pablo. sabe explicar. Y además lo sabe explicar. ¿Cómo te va, Pablo? Bienvenido. ¿Qué hace, Pablo? ¿Qué tal, Alfredo? ¿Qué tal, Silvio? Sí, soy rico de sobrepeso. Tengo 10 kilos más. Qué bárbaro, qué bárbaro. ¿Qué está pasando con los mercados? Porque Anda es una pregunta recurrente, pero no podemos hacer otra pregunta a esta altura de las cosas. No, totalmente de acuerdo, Silvio. Es una pregunta recurrente, pero es la pregunta. Es la pregunta porque esta semana se conoció a mitad de semana el informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, donde proyecta por primera vez la campaña 2021-2022. Y gran sorpresa generó el organismo oficial norteamericano porque está estimando producciones de maíz en Estados Unidos de 380 millones de toneladas y producciones de soja americana de 119, casi 120 millones de toneladas, que prácticamente es el límite máximo que se puede permitir porque está tomando rendimientos históricos casi récord. Entonces, fíjate que la primera estimación, que todavía no se sembró, no se terminó de sembrar, y ya te pronostican rinde récord y producción récord, es raro que se le dé a los Yankees 150 días perfectos hasta la cosecha. Por eso te digo que la reacción del mercado fue, la verdad, con una suba muy fuerte en soja. O sea, si tenemos que hablar en la jerga,
el mercado se pasó por arriba a Luzda. No le creyeron. No le creyeron. En el caso del maíz, podemos decir que bajó un poquito, le creyó la mitad, pero tampoco le creyó. El UDA, para corregir el desfasaje que iba a generar este nivel de producción, que aunque es récord de rendimiento, la producción no alcanza para recuperar existencias, hizo la lógica del manual. Recortó exportaciones de maíz y de soja de los Estados Unidos, con lo cual eso es agua para el molino de Brasil y de Argentina, que son los segundos exportadores mundiales de maíz y de soja después de Estados Unidos. Pablo, en la relación campo-gobierno, gobierno-campo, tal vez sea 14 meses, ¿cuánto no? ¿Qué? Más. 1 año y medio de gobierno. Puede ser el momento en que hubo más calma, que hubo menos tiroteo de todos los que hubo desde que arrancaron el 10 de diciembre pasado. La calma obedece a una tregua preeleccionaria. O sea, no creamos que el gobierno se puso bueno de golpe y que va a estar a favor del sector agropecuario. Fíjate lo que está haciendo con la carne, lo acaba de ver recién el especialista. El gobierno sabe que cualquier conflicto contra el sector, previo a las elecciones, le quita muchos votos. Entonces, digamos que es una calma, digamos que le conviene al gobierno, por conveniencia es la palabra, por conveniencia de acuerdo a lo que está esperando el resultado de las elecciones de octubre y cuando se hagan las PASO y las de medio término, ¿no? Tengo una duda más, Pablo, y tiene que ver con la demanda, porque hablamos de la oferta y de la potencial oferta que puede tener el mundo a partir de la producción de Estados Unidos, que escribió en su informe habitual esta semana el USDA. El tema es cómo está la demanda, porque alguien está pagando estos precios en el mundo. Muy buena pregunta, Silvio. La demanda no afloja. La demanda mundial de todos los commodities proyectadas 21-22 es récord histórico. Está subiendo. Lo que pasa es que no hay que olvidarse de lo siguiente. Las grandes potencias importadoras de commodities no son países del tercer mundo. Son potencias importadoras de alimentos y esas potencias tienen una perspectiva de crecimiento de su economía y de vuelta a la actividad económica y vuelta al consumo que se va a reactivar incluso más después de la pandemia. Hoy se está produciendo un cambio en el hábito de consumo, que es menos consumo afuera y más consumo en el hogar. Pero en cuanto se revierta esa situación, el ciudadano americano, europeo, el asiático, va a seguir consumiendo afuera por su nivel, su poder adquisitivo lo permite. O sea que ahí hay una demanda adicional de alimentos y todo sumado a que China sigue siendo la aspiradora, con importaciones récord de maíz. En este informe el USDA proyecta 26 millones de toneladas de importaciones de China, desde los Estados Unidos, ¿sí? Para China, de maíz, contra 20, claro, el año pasado importaron 7 millones el anteaño. Y hoy es el primer mundial, con lo cual China sigue siendo el mascarón de proa, pero es la punta del iceberg. Atrás viene India, Sudeste Asiático, Asia-Pacífico, ¿sí? Todos los países de Medio Oriente, que la verdad, como vuelvo a repetirlo, esto que lo sepan los políticos, Argentina es un país privilegiado y forma parte del grupo de los 5 principales países del mundo, 5 nada más, que pueden producir y exportar alimentos en cantidades crecientes. Eso tienen que saberlo para las políticas de Estado, ¿no? Que no son las más halagüeñas que podemos esperar, ¿no? Pues ya se está hablando de que el gobierno quiere aumentar las retenciones de maíz del 12 al 15% para bajar el precio de los alimentos. Es querer tapar eso con las manos. Abrazo grande. Chao, maestro. Abrazo a ustedes. Hasta luego. Pablo Adriani, en Del Sector Campo. Y esto fue Del Sector Campo. Tierrita fértil, dijiste vos, realmente. Gracias a Dios nuestra tierra sigue siendo fértil y por eso podemos seguir avanzando. Buena semana. Nos reencontramos, si Dios quiere, con todos ustedes el próximo sábado. Buen fin de semana.